Hotel. Buenas noches, bienvenidos a esta casa, nuestro hotel. A ver, en estos últimos 10 años, sin duda alguna, el Estado plurinacional se ha modernizado, dejando como el gran pendiente el Poder Judicial. El Poder Judicial, aparentemente, a diferencia de los otros órganos que sí han tenido modificaciones sustanciales, operativas, de fondo, de forma, el órgano judicial aparentemente ha ido de mal en peor. Pese a que hubo los intentos de las reformas, los resultados no han sido los que la población, pues, lógicamente necesita. El órgano electoral, de manera muy acertada, permite que quienes son candidatos a estas elecciones, las próximas elecciones del domingo 3 de diciembre, a los distintos tribunales, puedan presentarse en los medios de comunicación y contarnos qué es lo que piensan de la justicia y cómo, si en caso de ser elegidos, cómo podrían hacer para modificar de manera sustancial el órgano judicial. Por otro lado, en esta casa no es hotel, creemos que como parte de nuestros derechos democráticos está pues contarle a la gente sobre qué va a votar el siguiente domingo. Es así que esta noche hemos invitado a los candidatos de La Paz al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional Plurinacional, en esta primera parte, y en una segunda parte al Tribunal Supremo de Justicia. Le damos la bienvenida a la doctora Brígida Vargas, candidata. Buenas noches, doctora. Bienvenida a esta casa, nuestro hotel. Qué suerte que la podemos tener acá. La anterior vez la queríamos tener también y no hemos logrado ubicarla, así que bienvenida al programa. Gracias, gracias. Con nosotros esta noche también Iván Lima. Iván, que es... tú siempre has sido mi panelista para temas jurídicos. Te doy la bienvenida por segunda vez aquí hablando de los temas que hacen a la elección judicial y me da mucho gusto tenerte. No, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la población que nos escucha y un honor estar siempre por acá. Con nosotros esta noche también Boris Arias, ya lo conocemos en esta casa, nuestro hotel. Te damos nuevamente la bienvenida al programa. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. El siguiente bloque iniciaremos una sesión de preguntas a quienes son los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Quédese con nosotros. Esta casa en nuestro hotel esta noche con los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. Doctora Brígida Vargas. Doctora, estas semanas, el Tribunal Constitucional ha estado inmerso en varios debates sobre la ampliación de derechos. Estos fallos que ha emanado este Tribunal Constitucional, ¿podrían, desde tu perspectiva jurídica, podrían ser revertidos? No. El Tribunal Constitucional es la máxima instancia y las resoluciones o sentencias constitucionales que se emiten son de carácter vinculante y adquieren cosa juzgada. La instancia en la que debe recurrir es ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se puede. O sea, lo siguiente entonces, una vez que el tribunal falla, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cualquier fallo que emita este tribunal. Este tribunal, entonces, es la máxima instancia jurídica que tuviera el Estado. Así es, así es. Perfecto. A ver, Karel, doctora, buenas noches, bienvenida a esta casa, a nuestro hotel. Sabemos que estaba de viaje y acaba de llegar. Se habla mucho que se dejó atrás el cuoteo partidario. Si uno ha visto, han vuelto esta circulación de el momento en el que Carlos Mesa, cuando presidente, designaba directamente a los magistrados, pero no solo él, también Jaime Paz, Samuel Doria Medina, etcétera, ¿no? Pero la crítica que existe ahora es que los jueces ya no están bajo el cuoteo partidario, pero sí bajo la dependencia de los movimientos sociales. Desde tu perspectiva, ¿cómo se podría garantizar la independencia de los tribunales? Gracias, Susana. Evidentemente, ¿no? El 2011 se dio un giro a este cuoteo, ¿no?
2011 se hace la primera elección de autoridades judiciales. Esta es la segunda versión, podríamos decirlo así, fácil, ¿no? La segunda versión que se van a elegir a las autoridades judiciales del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, tal como señalan. Es importante ver este tema, ¿no? Porque se está adelantando. Ahora, el tema de la independencia, son 4 órganos que conforman el Estado. Cada uno de los órganos es totalmente independiente, pero deben trabajar también de forma coordinada. Por ejemplo, el órgano judicial necesariamente debe trabajar pues, en forma coordinada con el Ejecutivo, con el Ministerio de Economía, por ejemplo. Entonces, existe la independencia de cada uno de los órganos, pero debe conformar también, bueno, la coordinación entre los otros órganos, ¿no? Para poder realizar su trabajo. Siempre existe la sospecha, sin embargo, doctora, de que el Poder Ejecutivo tuviera cooptado el Poder Judicial y que los fallos que se emitirían dentro del Poder Judicial serían de alguna manera dictados por el Ejecutivo. ¿Cuán cierto puede ser esto? Y se lo pregunto no desde el punto de vista político, por supuesto, sino desde el punto de vista operativo. ¿Esto es real? ¿Esto puede ser así? Si fuera ese el caso, entonces, bueno, el administrador de justicia realmente no estaría realizando su trabajo, ¿no? Eso es lo que se tiene que ver, se tiene que cambiar, se tiene que hacer estos diagnósticos y todo esto, ¿no? Es necesario, pero no tendría que ver. Si fuera el caso, bueno, es lo que se está haciendo, ¿no? La falta de credibilidad que existe dentro de lo que es la justicia, pero hay que analizar, hay que ver. Doctora Brígida, ¿cómo se podría hacer para que el Tribunal Constitucional Plurinacional esté apartado de cualquier tipo de influencia de cualquiera de los otros poderes? ¿Es simplemente un tema de ética de cada uno de los jueces? ¿Existen algunos tipos de mecanismos dentro del propio tribunal? Es importante, Susana, determinar que el Tribunal Constitucional, al ser el máximo garante de los derechos y garantías constitucionales, tiene que gozar de credibilidad y, sobre todo, tiene que estar sus fallos enmarcados dentro de lo que establece la Constitución Política del Estado, que es el paraguas y que es su apoyo, diría, es la espalda misma, como ahora yo estoy sentada, digo, es su apoyo. Tiene que tener esa independencia judicial basado en la normativa. ¿Y qué tenemos? La Constitución Política del Estado, que establece la independencia no solamente del Tribunal Constitucional, sino de las demás instancias. Además, estamos sujetos también a tratados internacionales que el propio Estado boliviano ha suscrito. Ahí también se habla mucho de la independencia que debe tener el Tribunal Constitucional. Boris, cuando presentas una demanda al Tribunal Constitucional, tú eres un estudioso del derecho y has visto muchos casos y además eres profesor y supongo que has podido leer varias ejemplificaciones, digamos, de lo que sucede dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional. A ver, ¿cuál es el principal problema que desde tu perspectiva se detecta en el tribunal? Prevaricato, retardación, desconocimiento, porque nosotros hemos visto también jueces que de pronto han salido a la palestra pública mostrando una falta de conocimiento profundo del derecho. Yo creo que es un problema estructural. Lo que ocurre es que las universidades, cuando hacen profesionales, lo hacen con una brecha enorme entre lo que es el ser y el deber ser. Los alumnos a veces salen sabiendo bien lo que dice la Constitución, incluso algunos profesores les hacen copiar a mano todo el Código Civil o el Código Procesal Civil y les hacen copiar un expediente, pero en realidad ellos no saben nada de la práctica. Cuando salen están totalmente perdidos. Entonces, pero además nuestra educación es estrictamente memorística. Memoriza tal cosa, tú apruebas la materia porque repites lo que dice el profesor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegan, presentan a veces algunos de los abogados, que es una gran mayoría, memoriales de 40, 50 páginas. Leer 40, 50 páginas en el Tribunal Constitucional es una cosa terrible, pero además una resolución que tiene 40 o 50 páginas, que tiene copias de libros que no tienen nada que ver, de sentencias íntegras copiadas, y en un lugar, en una línea o en 2 líneas poner la problemática, pues es un problema que ahonda esto. Ahora, más o menos todo el derecho es como se ubica de Madagascar. En Madagascar 2 hay unos monos que se están agarrando a las manos. Y entonces los que están abajo le dicen, tenemos que irnos. Y le dice a la oreja del primer mono y va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega arriba. Y ahí arriba le dicen, tenemos que volver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En nuestra Constitución le faltan puntos, le faltan comas, hay artículos que parecen contradictorios. Cuando llega al siguiente nivel en el legislativo parece que a veces no se habla el mismo idioma, hay artículos un poco complicados. Y también es
está la sujeto a sentencia es a la interpretación, ¿verdad? Claro, y entonces lo que va a ocurrir es que como en Madagascar se va perdiendo el sentido del derecho y cuando llega al final de cuentas se vuelve una torre de Babel. Entonces es un problema estructural, no solamente es el problema del juez, es el problema de todos los operadores de justicia. A ver, Iván, tú eres un... y estábamos hablando de esto justamente antes de que inicie el programa. Iván, tú eres un abogado que de alguna manera se ha identificado con los principios de la Iglesia Católica, ¿no? Lo has reconocido así varias veces y en este programa también, ¿no? ¿Cómo haces para conciliar tu posición contra el tema de lo del aborto cuando se consolida en la ley del sistema penal? Porque en el sistema penal existen causales, ¿no?, que permiten pues el aborto. ¿Cómo concilias esta postura, ¿no?, con lo que dice la norma? Y aquí, digamos, con hacerte esta pregunta, quiero hacerte una pregunta de alguna manera con este ejemplo un poco más. ¿Cómo concilia una postura, en caso de que sea así, un magistrado, una postura personal, sí, con lo que luego opera la norma, ¿verdad? Sí, mira, es un tema que se ha desarrollado mucho en el mundo. Andrés Olleros es uno de los profesores que lo ha desarrollado más. Él es profesor de Derecho Constitucional, pero también es miembro del Tribunal Constitucional Español, y él es un miembro del Opus Dei, que ha sido el redactor y el relator de la sentencia sobre el aborto en España. En algún momento se le planteó este debate, y también a otros profesores, cuando uno de ellos se le cuestionaba cómo podía hablar del Estatuto Catalán si había sido funcionario en Barcelona antes. Ves que hay una contradicción permanente, y ahí decían los profesores y todo el mundo jurídico, no solo en Europa, sino en todo el mundo, que no puedes tener seres o magistrados que sean aislados de su realidad. Tienes que buscar que el Tribunal Constitucional tenga visiones de diferentes sectores, lo mismo que en el Parlamento, que haya gente que es provida, que haya gente que no lo es, porque es un tribunal colegiado. En el caso boliviano son 9. Y es muy importante en el modelo boliviano, que es electivo, que la gente adhiera a una persona que piensa igual que ellos, que piensa y que tiene los valores de ellos, sobre la vida, sobre una serie de situaciones morales. Es el modelo boliviano. La elección ha planteado esa posibilidad. Pero te diría con mayor precisión, yo respeto mucho la institucionalidad. Ahora en el Senado se está tratando el Código del Sistema Penal, todavía no es una ley. Todavía tenemos 36 senadores que van a dar un debate, y un debate muy duro, porque hay senadoras en el MAS, hay senadores del MAS que no están de acuerdo con la posición que han tomado diputados. Sí, es una cuestión transversal, como hay. Te diría que es un debate que deberíamos aguardar y tener cierto nivel de respeto a lo que está haciendo nuestro Senado en las próximas semanas. Y más allá de eso, una vez que tengamos una ley, los magistrados estamos en la obligación de cumplirlas. Solamente en la eventualidad de que esa ley fuera inconstitucional, tenemos la obligación de plantear un debate, una discusión, o incluso declarar inconstitucional la norma. Y esto debe ser algo que se dé en un ámbito colectivo, con una posición muy firme, porque la gente no vota para que cambies de idea cuando llegas al tribunal. Y eso hace que el tribunal sea rico en su debate, en su discusión, y en llevar las ideas de la gente a los tribunales, hacer justicia conforme piensa la gente en este país. A ver, doctora Brígida, en materia de desarrollo y generación de recursos, a ver, por ejemplo, hay un camino que se debe hacer dentro de una TCO. Hay petróleo que se encuentra dentro de un territorio donde se deben hacer, más allá de que se hagan las consultas y todo aquello. O sea, lo que aquí quiero poner sobre la mesa es que hay derechos que pareciera que están contrapuestos, ¿no? Por ejemplo, desarrollo e intangibilidad. ¿Cómo se puede conciliar los derechos cuando están contrapuestos? Porque eso es parte de lo que hace, de la tarea del Tribunal Constitucional, ¿no? Muy buena pregunta, Susana. Creo que tu pregunta va dirigida a la cuestión del TIBNIS, ¿no? Pareciera que fuera así, ¿no? Puede ser la cuestión del TIBNIS como otros casos parecidos que pudieran darse, Sin ¿no? embargo, o sea, como tú dices, desarrollo versus vulneración de derechos. Por ejemplo, medio ambiente. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, cuando llegue estos dos derechos iguales, equiparados,
El Tribunal Constitucional lo que hace es ponderar estos bienes en su labor interpretativa y favorable. Ahí va a conciliar entre desarrollo y derechos. Y de esta manera va a tener que fallar, ¿no?, conciliando ambos derechos. Por una parte, respetar el desarrollo, puede ser tímido o otra situación, y con la cuestión del medio ambiente. ¿Cuán factible es el desarrollo y cuánto llegaría a vulnerar este mismo desarrollo ciertos derechos? O sea, de alguna manera se pone en una balanza. Así es. Claro, es complejo. Es complejo, es como el tema que le preguntaste acá al colega Iván. La cuestión del aborto, por ejemplo, también son dos vidas que están en igualdad de condiciones, pero que sin embargo el Tribunal Constitucional también tiene que velar por ambas vidas. También no se tiene que separar de la realidad. Mueren cada día 2 mujeres por el tema de aborto. Lo que ha hecho el Estado ahora y que está todavía en debate es ampliar. No se está discutiendo las causales en las que es decir, que ya están en el Código Penal. Lo que se está discutiendo es la libertad de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Esa decisión también, si llegase, ¿no?, al Tribunal Constitucional, va a tener que valorar ambas vidas. ¿Cuál de ellas dos? Pero no podemos separarnos de esa realidad. Nuestras mujeres están muriendo. Y como legisladores no podemos cerrarnos ante la cuestión incluso de la conciencia. Para la mujer tiene que ser la última decisión, como decimos los penalistas, la última ratio. No podemos, la mujer se le tiene que dar alternativas para que decida abortar o no hacerlo. Pero el Estado tiene que estar ahí con políticas de prevención, de orientación. Karel. Ahora mismo se está discutiendo el tema, la ley del sistema penal en la Asamblea Plurinacional. Y si bien han saltado algunos temas, ¿no?, digamos que son más transversales, como el tema del aborto, existen otros que estuviera tratando este nuevo código que está impulsando la Asamblea Legislativa. ¿Tú crees que esta nueva ley, ¿no?, esta nueva legislación transforme el Poder Judicial? A ver, dentro de lo que son las normas, es importante, ¿no? ¿Por qué existen estas modificaciones? No solamente del Código Penal. Tenemos 2 tipos de normas. Tenemos las normas flexibles y las que son rígidas, ¿no? Las flexibles son todas estas normas que pueden ser modificadas, Código Penal, Código Civil, Código de Comercio, que han anunciado, ¿no?, un bloque de normas, Ley General de Trabajo, todo. Todas estas normas son flexibles, que deben ser modificadas en algún momento, no a solicitud, sino por la evolución que va sucediendo, por las necesidades que presenta la sociedad. Por ejemplo, en algún momento señalaban y veía en prensa mayor penalidad para violadores o que sea, no sé, la muerte y todo eso, ¿no? Pero es porque la sociedad lo pide por tantos delitos que existen. Y eso es lo que está haciendo en este momento. El Código Penal, bueno, está siendo analizado y tendrán que ver, en este caso, los asambleístas, poder valorar todo este requerimiento de la sociedad y todo lo que ha venido sucediendo. En las noticias podemos ver claramente, el 70% de las noticias es crónica roja, que violó, que mató, que se suicidó, que si esto, que si el otro apareció. O sea, es crónica roja, definitivamente. Entonces, a raíz de todo eso, es justamente que surge esa necesidad de poder modificar, en este caso, el Código Penal, ¿no? Es lo mismo que ha sucedido con el Código Civil, por ejemplo, el Código de Procedimiento. Todo el mundo se quejaba, hay mucha retardación. Bueno, entonces lo han vuelto oral para ya poder quitar el carteo que existía entre los juzgados, entre el juzgador, en este caso el juez y los administradores. Entonces, es necesario, hay cambios. A ver, Boris,
Cuando se habla del derecho a la vida, se habla también, la norma prevé ciertas excepciones, ¿no es cierto? Ahí vemos el tema de lo del aborto, vemos lo que apuntaba Karen, ¿no? De pronto una efervescencia social para la pena de muerte en violadores de menores. Si ustedes se acuerdan, al principio del año había como una ola que empezó a salir todos los días casos de violencia contra menores, muerte a menores, muerte y violación a menores, maltrato a menores, ¿no? Entonces, de pronto, la sociedad misma dice, bueno, ¿y qué hacemos con esta gente? Capaz la pena de muerte, ¿no? Por otro lado, está el tema de la eutanasia, ¿no? Que también es un tema que de pronto por ahí no se trata. Yo quisiera que me des tu criterio en cuanto a estos temas que evidentemente están diferenciados, ¿no? La pena de muerte en muchos países está como condenada, pero ¿qué se opina sobre eso, no? Favorecer en liberar el aborto completamente y que sea una decisión de las mujeres. La línea de esta casa no es hotel, todo el mundo lo sabe, personalmente estoy de acuerdo que no, pero realmente la legislación puede normar una cuestión así. ¿Qué pasaría con la eutanasia? Alguien que, bueno, no sé, enfermo terminal, que ya no da más con el dolor y que decide tomar una decisión, ¿por qué la norma no sería una limitante, ¿no? Sí, bueno, hay un libro que me parece muy interesante que es Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar, Foucault cuenta la narración de una persona que matan con torturas. Al final la persona no moría, le ponen unos caballos, le terminan cortando los brazos, todavía seguía gimiendo y después la terminan matando. Y entonces muestra Foucault varias maneras de matar. Igual si vemos el Código de Procedimientos Santa Cruz, el código criminal de esa época, lo que decía es que había que decir que iban a matar a tal día, la gente tenía que ir a escupirla y después matarla a palazos. Y entonces la pregunta es, ¿aumentamos la rigurosidad, aumentamos la pena de muerte, aumentamos todas estas cosas, mejoramos el Código Penal en su redacción y entonces se va a eliminar la delincuencia? Probablemente no, porque en realidad la delincuencia puede ser que no se encuentre con problemas de que la ley esté mal necesariamente, sino que falta políticas públicas. Puede ser que haya muchachos que están en pandillas, chicos que cuando vas a la universidad están jugando simplemente esos jueguitos de internet, no están leyendo, y padres que han abandonado un poco a sus hijos. Entonces hay una serie de problemas de políticas públicas que hemos descuidado. No necesariamente la ley va a resolver el tema. Ahora, ¿qué es lo que hace el juez básicamente? Y la anterior les comentaba en una socialización que teníamos en la ANAPOL, yo me acuerdo que veía esa película del Mago de Oz, donde aparecía una reina y la reina decía a todo el mundo, córtenle la cabeza, córtenle la cabeza, córtenle la cabeza. Y entonces cuando aparecía la persona y decía, es que ¿por qué me va a cortar la cabeza si apenas le he servido un poco caliente? No es para tanto. Y entonces acude al juez y el juez tendría que decir, ah, mire, yo sé que la reina quiere que le corte la cabeza y creo que la gente quiere que lo corte la cabeza, pero lo siento, él tiene un derecho. Y entonces si él tiene el derecho, lo que debo hacer es proteger ese derecho. Entonces creo que esa es la función del juez. El juez lo que hace es proteger los derechos de las personas, incluso así sea impopular su decisión. Ahora, sobre la eutanasia, muy brevemente, lo que podemos decir es, lo que va a ocurrir es que hay dos maneras de resolver el caso, como decía la doctora Brígida. La primera es para los positivistas determinar hasta dónde alcanza un derecho y dónde termina el otro derecho, vía interpretación. La otra, que me parece más oscura, pero bueno, es otro método reconocido, es el de la ponderación, tomar los dos derechos, ponderarlos y ver cuál es el que pesa más. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Creo que el magistrado no puede ser totalmente independiente, imparcial, como decía el doctor Lima, porque él llega con ciertos valores, pero además tiene valores establecidos en la Constitución. Y entonces, aunque él no le agrade y diga, al final, este es un valor que lo ha establecido la Constitución, esto es lo que ha establecido la mayoría de la población, y bueno, al final de cuentas yo debo asumir esas consecuencias. Entonces, ¿qué significa eso? El juez no está al margen del contexto social. Si el contexto social no reconoce una figura jurídica, el juez, por supuesto que puede ser una trinchera en ciertos casos, pero en ciertos casos debe esperar a que la gente evolucione en su concepción sobre distintas figuras y después resolver conforme corresponde. Te agradezco mucho. A ver, Iván, antes de hacer una pregunta para todos y acabar esta ronda, Samuel Doria Medina te ha hecho un ataque frontal, te ha acusado de haber
tenido que ver con la estrategia de la denuncia sobre el tema de la empresa offshore que él creó, el tema de Acapana, que le permitió evadir los impuestos. ¿Cómo fue esa evasión y qué podría hacer un tribunal constitucional plurinacional para evitar este tipo de evasiones, para evitar esto que tú, cuando has respondido, llamaste traición a la patria, ¿no es cierto? Te hago esta pregunta porque dentro de este momento ha habido una acusación frontal a ti de parte de un político, y entonces... Y la verdad traté siempre de ser muy prudente en la respuesta, porque si bien lo dije acá y lo ratifico, dije que me parece que es una traición a la patria, no lo decía como el tipo penal de prestar ayuda a un enemigo extranjero, como algún rato pretendió manejarlo Iván Arias. Lo que yo digo es que cuando tú te llevas recursos públicos de los bolivianos afuera del país, no estás apostando por el país. Si tú haces una revisión de lo que dijimos en ese programa, pedimos que el Senado, el Parlamento, lleve adelante una investigación. Ha habido múltiples documentos y se calcula que en este momento el daño que ha ocasionado el señor David Medina a través de la empresa Acapana es de $40 millones. Estamos hablando de $40 millones que muy bien le vendrían a la salud, a la educación y a todos los bolivianos que están en este momento con un déficit muy grande solamente en esas dos materias. Por eso me parece a mí que no pagar tus impuestos es algo muy grave. Pero más allá de eso, creo que la segunda parte de tu pregunta es la central. ¿Qué puede hacer un tribunal? ¿Un tribunal acaso no aplica solo la ley? Y yo te diría que no. En el sur global, así le llamamos los constitucionalistas, a la Corte de Colombia, a la Corte de Sudáfrica, al Tribunal de la India, los jueces se han vuelto activistas en la defensa de los derechos. El ataque a la pobreza en la India ha sido obra de la Corte Suprema de la India. Cómo ha construido los derechos de los privados de libertad y el derecho a la salud la Corte colombiana es un trabajo de los jueces. Definitivamente, cuando el poder ejecutivo y el legislativo no cumplen su rol, la pregunta inteligente, la pregunta eficaz tiene que venir de los jueces. Yo me imagino un tribunal constitucional que pregunte por qué se está usando tan mal los recursos de la Caja de Salud y de todas las otras cajas. Quisiera saber cuántos recursos gastamos en administrativos. ¿De oficio el tribunal podría intervenir? En general, uno de los valores más importantes de los tribunales es el cumplimiento de sus decisiones. Yo, a diferencia de mis colegas, creo que sí se pueden revisar todas las decisiones. La jurisprudencia no está escrita en piedra. La Constitución sí, pero la jurisprudencia no. Todos los derechos que se le quitan a la población se pueden mejorar y se pueden trabajar de una manera más eficiente desde el Tribunal Constitucional. Y de oficio sí, claro que sí. En muchos de los casos la construcción del poder constitucional no ha sido una cesión de los otros poderes, ha sido algo que lo han ido elaborando los mismos jueces. Certiorari, la posibilidad de abocarse casos, resolver el problema de la gente ahora y no dentro de 10 años, es algo que lo va a construir el tribunal. Cada tribunal tiene su rol. Ve el tribunal colombiano, ve el tribunal sudafricano en construir todo lo que ha sido una nueva sociedad en estos países. Es rol de los tribunales. Interesante. A ver, doctora Brígida, en un minutito, porque tenemos que cerrar y empezar con los candidatos del otro tribunal. ¿Qué se podría hacer desde el Tribunal Supremo, desde el Tribunal Constitucional Plurinacional para mejorar, evitar la retardación de justicia, por ejemplo? El Tribunal Constitucional, Susana, tiene el 90% de amparos constitucionales y acciones de libertad. Amparos constitucionales en la vulneración de derechos de autoridades y particulares. Acciones de libertad cuando la vida o la libertad de las personas está puesta en riesgo. Congestionan el Tribunal Constitucional. ¿Qué propongo? Salas constitucionales. Salas constitucionales que van a conocer estas acciones, que van a estar instaladas en los 3 departamentos con mayor carga procesal, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De esta manera se va a descongestionar los jueces ordinarios. Boris, la misma pregunta. Para el mejoramiento de la protección de derechos y garantías. No, por ejemplo, el tema de la retardación de justicia, que se señala como el tema más problemático dentro de la justicia. ¿Cómo se puede resolver desde el tribunal? ¿Cómo se puede resolver que realmente la gente sienta que la justicia es un servicio? Yo le voy a decir que la Corte Suprema en algunas de sus salas ya está al día.
y la Corte está sacando bastante rápido los autos supremos, a lo que pasaba antes, que pasaban 2 o 3 años. Pero ¿por qué la gente sigue protestando? ¿Por qué tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en una institución pública, me decía, yo he ganado todo, he llegado a la Corte Suprema y no me siento satisfecho? Y entonces, básicamente es porque algo se ha esforzado él, algo se esfuerza, fundamenta y al final le responde con cualquier tontería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente quiero rápido, pero al mismo tiempo quieren que toda su causa llegue primera instancia, segunda instancia, casación, Tribunal Constitucional, que prácticamente a la Corte Interamericana. Como sociedad, ¿te parece? Sí, yo creo que sí, porque a ver, si usted piensa, pagamos un policía, pero como no confiamos en un policía, le ponemos un fiscal para que lo controle. Como no confiamos en el fiscal porque X motivos, le ponemos un juez. Hasta ahí está bien, pero como no confiamos, le ponemos a un vocal. Y como tampoco confiamos en los vocales, le ponemos a otro juez. Mire, ya son 5 instancias, básicamente. No son instancias propiamente dichas, pero en los hechos casi funcionan como tal. Y luego pasa el Tribunal Constitucional, que lo resuelve. 6 autoridades o instancias, en este caso de lato sensu, instancias judiciales o jurisdiccionales lo han conocido, me parece que es un absurdo. Yo creo que el tribunal puede ayudar en la medida en la que no anule los sobrados. Si usted pregunta a algunos de los profesores, después de 20 años, que ha durado, ya tiene auto supremo, por fin ha concluido, viene el Tribunal Constitucional, que se ha vulnerado el derecho en tal fecha, y sin necesidad lo anula. Y finalmente, el tribunal no puede obrar de oficio. ¿Qué significa eso? Hay un caso que se dio en uno de los estados latinoamericanos donde sí obró y era muy justificado, pero en el resto de casos es muy debatible que el tribunal vaya y diga, lo que pasa es que en los hospitales se han tratado mal a la gente y yo ingreso y voy a dictar una sentencia sin que nadie me haya pedido. No, eso le corresponde al Ejecutivo y lo que es del Ejecutivo tiene que ser su responsabilidad y no del judicial. Karen, en un minutito. La misma pregunta. Dentro de la propuesta que he presentado es justamente ante esta falta, ¿no? esta rapidez que exige la gente, ¿no? En mi propuesta yo planteo de que se tienen que activar a los magistrados suplentes. Se van a elegir el 3 de diciembre a magistrados titulares y suplentes. Bajo esta nueva estructura serían 9 magistrados titulares y 9 magistrados suplentes, que deberán trabajar de forma coordinada para poder acelerar justamente esto. ¿Qué vamos a lograr? Que sean 18 magistrados trabajando en la resolución de causas. Actualmente son 7, pero con esto empezarían a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Los magistrados suplentes tendrán que tener las atribuciones de magistrados liquidadores para que ellos resuelvan las causas que están pendientes, ¿no? Retrasadas. Y los titulares, bajo las atribuciones que les faculta la norma, tendrán a cargo la resolución de las causas que ingresen. Entonces ahí vamos a tener justamente la restitución de los derechos vulnerados. Y vamos a tener una justicia constitucional pronta y oportuna, que eso es lo que se quiere. Bajamos la carga procesal y agilizamos también los procesos. Gracias, Karen. Un minutito, Iván. Sí, súper rápido. Yo sí creo que tenemos que tener una sola sala. A diferencia de mis colegas, no creo que tengamos que tener 4 salas y no creo en el juez legalista, creo en el juez constitucional. Todos los jueces de este país tienen que ser jueces constitucionales y todos tienen que empezar a manejar la Constitución como la base de sus decisiones. ¿Cómo cambias o cómo vuelves un sistema eficiente? Con precedentes claros. No resolviendo 5,000 veces el mismo caso, 300 veces el mismo caso. Una Corte Suprema de Estados Unidos te saca 100 fallos. ¿Cómo haces para defender los derechos de un niño que tiene menos de un año? ¿Cómo haces para defender los derechos de un anciano que no tiene un abogado al cual acudir? Con un activismo judicial, con la intervención cuando hay una vulneración grave de los derechos. No es en todos los casos, pero excepcionalmente todos los jueces de este país tienen que estar defendiendo los derechos de los más débiles. Y no tenemos que perder esto. Hemos tenido un país en el que hemos tenido $10 millones por año ese Tribunal Constitucional. Cada magistrado ha tenido como 40 asesores. Eso también tiene que desaparecer. No tiene sentido que sigamos diciendo que hay retardación o que no tenemos recursos cuando los hay y los administramos de una forma ineficiente. Ejemplo final, el turismo judicial. Ha salido un informe esta semana de todo un año de viajes de los magistrados del Tribunal Constitucional. No han trabajado, han estado haciendo turismo judicial. Y creo que el camino de solución o donde tenemos que partir es en la responsabilidad de los jueces. La gente que va ahí tiene que ser responsable con su carrera, con su país, con su familia. Así esperamos. Bueno, el siguiente domingo les deseo mucho éxito a todos. Quédese en esta casa, no es hotel. Seguimos con los candidatos del Tribunal Supremo de Justicia.
Esta casa no es hotel. En este bloque estamos en esta segunda, digamos, en esta segunda parte del programa. Como lo habíamos anunciado, estamos con los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Nos acompañan el abogado José César Villarruel. José César Villarruel. Bienvenido a esta casa no es hotel. Gracias, un gusto estar en este fabuloso programa que además tiene una audiencia nacional. Muchas gracias por haber venido, doctor. Con nosotros esta noche también la doctora Rosemary Aliaga. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Hemos invitado también a la doctora Virginia Torres y al doctor Juan Carlos Berríos, que también son candidatos. Nos dijeron que iban a estar, pero aún no han llegado y bueno, el programa continúa. Este es un tribunal sumamente interesante porque pareciera que aquí está el cuello de botella en lo que significa la retardación de justicia. Es así que me interesa mucho que ustedes nos puedan contar cómo se le podría dar una eventual solución a aquello que está aquejando tanto a los bolivianos, que es el tema de la justicia, que no está siendo un servicio donde la población se sienta plenamente satisfecho. Así que el próximo bloque empezamos con una rueda de preguntas para quienes están siendo candidatos al Tribunal Supremo de Justicia. Quédense en esta casa nosotros. Volvemos a esta casa no es hotel. Esta noche, en esta parte del programa, que ya es el último bloque, estamos con los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, a quienes muy cordialmente han accedido a venirnos a contar qué es lo que pretenden hacer en el caso de que fueran elegidos. Quiero empezar con usted, Rosemary. La retardación de justicia aparentemente es el problema central de lo que del mal, digamos, de la justicia en general. Mi pregunta es, ¿cuántos casos hay y cuántos casos al día debe resolver un magistrado para terminar con la retardación de justicia? Porque de alguna manera lo que nosotros hemos ido escuchando acá en los medios es que hubiera una saturación muy grande, que cada magistrado tiene que atender muchísimos casos que les resulta humanamente imposible. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión alrededor de esta pregunta? Bien, buenas noches nuevamente a todos los que nos están viendo, escuchando, para conocer las propuestas que vamos a formular en este espacio de socialización de las ideas y de cómo podemos mejorar la justicia que esté al servicio de la sociedad. Estadísticamente se ha manejado bastante el tema de la saturación, en el sentido de que un juez en un juzgado tiene más de 2.000 causas que tiene que atender. Esto le imposibilita y le hace inhumanamente imposible hacer este trabajo. Pero vemos que hay que resolver esta problemática, es necesario resolver esta problemática porque esta saturación genera pues conflictos como esto de la mora procesal. Tenemos temas aleatorios como es la corrupción y por tanto es importante en cuanto a una nueva organización, una reingeniería en cuanto a cómo deben distribuirse estas causas. Por ejemplo, ahora con la nueva organización que tenemos, de acuerdo a la nueva normativa y también a la 025, tenemos, por ejemplo, a los juzgados o a los tribunales públicos, a los juzgados de sentencia. Entonces, estos tienen esta acumulación de causas y procesos. Pero lamentablemente el problema es que ellos no cumplen pues los plazos procesales como se debería. Claro, como establece la norma. Claro. Entonces se hacen vencer, por ejemplo, un memorial ingresa un día lunes, cargan con el día lunes y sale el viernes, pero con la fecha del lunes. Entonces esos engaños, esos absurdos es lo que genera la mora procesal y es eso lo que genera la acumulación de las causas. Entonces lo que debemos hacer es lo que señala, ¿no?, en la Constitución Política del Estado, en el artículo del 78 al 79 al 85,
Ahí están nuestras funciones claras y específicas. ¿Qué debe hacer la justicia ordinaria? La justicia ordinaria lo único que tiene que hacer el Tribunal Supremo de Justicia, más sus instancias de resolución de las causas, es cumplir la ley. Y tan solo cumpliéramos la ley, cumpliéramos como servidores públicos, respetáramos los plazos procesales. Doctora, usted establece que solamente cumpliendo con lo que dice la ley, que son los tiempos, el problema se soluciona. Así de sencillo. Pero lamentablemente ocurre esto de la acumulación de trabajo. ¿Por qué desde su perspectiva ocurre? Bueno, es por la misma carga procesal que se genera en el sorteo de las demandas. Es que es cuestión también de educación ciudadana, porque hay casos que no deberían y no ameritan estar, por ejemplo, en estos ¿Y por qué juzgados. los jueces los admiten? Lastimosamente porque todos quieren judicializar sus casos. Pero digamos, ¿el juez no está en la posibilidad de decir esto no amerita? Claro, el juez tiene esas posibilidades. Entonces pareciera que al juez le gusta también judicializar. Le gusta judicializar. Por eso es importante que los jueces estén bien capacitados, porque a los juzgados, ¿qué casos deben llegar? Los controversiales. No pueden llegar pues casos administrativos que pueden solucionarlos tranquilos en el Ministerio de Trabajo o en otras instancias, ¿no? Ese es el problema. Es cuestión de cultura ciudadana. También. Entonces, por ejemplo, un ciudadano que se ha fallado ya en su caso, ¿ya? Desalojo, pero no desaloja, pasan años. ¿Por qué? Porque no le han enseñado a cumplir la norma, no le han enseñado a cumplir la ley. Ahí, doctora. Doctora Virginia, buenas noches, bienvenida a esta casa, no es hotel. El Tribunal Supremo de Justicia, una de las denuncias que ha recibido de parte de, hemos visto en medios de comunicación, es que tiene demasiados asesores por cada magistrado. Y al tener tantos asesores, pareciera que los casos no son revisados por el magistrado, que es quien tiene la responsabilidad de revisarlos, sino por estos asesores. ¿Cómo se podría revertir? ¿Se necesitan menos asesores, más magistrados? ¿Cómo se puede solucionar esta cuestión de pronto un magistrado con 20 asesores? ¿Justifica realmente, doctora? Bueno, yo le puedo contar lo que he vivido cuando estaba en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional, cuando estaba como funcionaria, yo hacía también proyectos de sentencias constitucionales. En el tiempo que yo estaba, hacía mucha falta personal. No habían demasiados proyectistas, se les llama a los que elaboran las sentencias constitucionales. No había... hacían falta más proyectistas. Cada proyectista tenía 4 expedientes por semana y un proyectista muchas veces no puede proyectar ni un expediente por semana porque son 10, 20 cuerpos, 6 cuerpos, 8 cuerpos y eso es de un proceso de 10 años y el proyectista tiene 4 y si no resuelve dentro de la semana los 4 proyectos, a la semana le vienen otros 4 y se acumula 8. Doctora, ¿entonces estarían mal distribuidos quizás los funcionarios? No, hacía falta personal, hacía falta proyectistas en la época en que yo estaba. No sé si hasta este momento parece que no se ha solucionado. Hacen falta proyectistas, hace falta más personal. Para mí no es cierto que haya mayor personal. Ahora, los que revisan las causas, las sentencias constitucionales, cuando yo trabajaba, eran todas las salas, todos los magistrados y sus letrados iban revisando todas las causas. Salía una sentencia constitucional y por todas las salas tenía que pasar para ver si alguno de las salas ¿No es muy burocrático que pase por todas las salas? ¿No debería ser una sala la que resuelva? No tarda. Tienen plazos, se cumplen los plazos. Donde falla y donde hay realmente mora procesal es pues al principio, antes de llegar, digamos, al tribunal. Ahí es donde está fallando. César, parece que la tecnología es resistida por la burocracia judicial. ¿Qué opinaría usted de dar un salto tecnológico en el Poder Judicial, hablando de memoriales digitales, de notificaciones vía WhatsApp, del seguimiento de plazos que uno pueda entrar y hacer online? Porque parecería que es en esta instancia donde se activa la corrupción.
¿no? Porque la notificación, no sé qué... La gente aquí que nos está viendo y que ha tenido que enfrentarse con el poder judicial es terrible. Es en estos pasos donde uno está esperando que le marquen la audiencia, más allá de las fechas que dice la doctora. Es cierto la fecha que dice la doctora, pero la audiencia se va a marcar, pero ay, nomás tiene que esperar, que no sé qué. Ponen una serie de peros donde pareciera que ese es el momento de la activación de la corrupción. Si no hubieran estos pasos y se hicieran de manera vía digital, probablemente se evitaría no solamente las retardaciones, sino además la corrupción, donde aquí estoy hablando con gente que conoce el Poder Judicial y sabemos que es así, ¿no? O sea, usted... ha sido impulsor del monitoreo en materia civil, ¿verdad? Estaba leyendo un poco de lo que... ¿Cómo evalúa el tema del monitoreo? Y esto es aplicable al sistema penal. ¿Cómo se podría dar este salto para cortar a los corruptos? Gracias, Susana. Primero hay que hacer un análisis muy profundo de esto, ¿no? Yo soy el autor o coautor del Código Procesal Civil. Y no crea que no debatimos eso. Pero el problema es inversión. Queremos saltar del expediente papel al expediente digital. Pero para el expediente digital se necesita una enorme inversión de dinero. Y dígate, Susana, ¿cuánto da el Tesoro General de la Nación para justicia? El 0,5%. ¿Qué país invierte esa cantidad? En los países vecinos nomás. Invierten el 6, el 7% del TGN. Nosotros el 0,5%. Y ahora, con estos problemas económicos que hay en el país, se me dice que va a bajar al menos del 4,5%, al 0,4.5%. Con esos recursos no se pueden crear más juzgados. Peor pensar en la tecnología. Nosotros en el Código Procesal Civil ya hemos establecido las notificaciones mediante medios informáticos. Pero lastimosamente, no podemos implementarlo. Yo creo que el Estado tiene que invertir en justicia y tiene que transformarse, como ocurre en Costa Rica, Susana. ¿Qué ocurre en Costa Rica? No se necesita estar controlando al personal. El magistrado puede hacer los fallos desde su casa. Lo que importa es que esté registrado el fallo y que haya el concepto de seguridad. ¿Cuál era el problema más grave que se nos indica en el tema informático? El tema de la posibilidad de su hackeo. Pero ya hay medios técnicos por el cual se puede asegurar que todo lo que se mande al medio informático pueda garantizar que las notificaciones, que las citaciones... Hoy en día no se necesita que el oficial de diligencia vaya hasta la casa del demandado. Se le notifica a través de su correo electrónico. Pero ¿cómo vamos a llegar a ello si no invertimos en justicia? A ver, yo quiero pasar el tema. Parece que el factor de la detención preventiva, doña Virginia, sería el que activa todo un sistema que luego carga a la justicia. Es decir, si hay un tema de accidente de tránsito que incluso tienen resuelto con desistimientos y todo aquello, si a un juez, si a un fiscal se le ocurre, ¿no es cierto?, que eso puede ser peligroso, manda a un juez. A un juez se le ocurre, porque realmente estamos hablando de que la justicia hoy día está llena de estos casos, ¿no es cierto?, que a nombre de la detención preventiva pareciera que se activaría un circuito, ¿no?, donde por tener la libertad, ¿no?, el ciudadano recurriría a temas de corrupción inmediata, ¿no? Entonces, pareciera que el fiscal, si lo amedrenta al ciudadano con su libertad, el ciudadano ahí tiene que, ¿no? Luego el juez, sin ver los papeles, y eso sucede, ¿no es cierto? Sin ver los papeles, yo no sé si será el juez, el oficial mayor, no sé qué, piden dinero para ver, sin ver los papeles, cuál va a ser la sentencia. Entonces,
Pareciera que el tema de retención ante todos los casos, detención al ciudadano ante todos los casos, o sea, puede ser esa cuestión que dice la doctora, de aquel que no ha salido de una casa, de aquel que ha tenido un incidente de tránsito donde no existen ni heridos ni muertos de ninguna naturaleza, de aquel en la misma en el mismo nivel de aquel que mata, de aquel que viola, de aquel que una serie de cosas, ¿no es cierto? Donde la detención sería el instrumento que utiliza la justicia para amedrentar al ciudadano y empezar en una suerte de circuito de cobro, ¿no? ¿Cómo se puede resolver eso desde el Tribunal Supremo de Justicia? Al Tribunal Supremo de Justicia llega ya, es la última instancia, ¿no? El Tribunal Supremo. Ha habido primero una investigación en la Fiscalía, luego ha habido una sentencia de primera instancia, ha habido después una sentencia de segunda instancia y hay una instancia que es el recurso de casación, al cual ya el Tribunal Supremo tiene que conocer. Pero el problema está al principio. El principio es pues el meollo del problema. Por eso, ¿qué puede hacer el tribunal para que ese principio, ¿no? Porque finalmente los jueces dependen del tribunal. Claro. O sea, la máxima instancia no solamente es la máxima instancia para llegar la causa ahí, sino también es la máxima instancia en cuanto a autoridad. Entonces, esa autoridad, si toma conocimiento que el fallo está en la base, ¿cómo se hace para resolver eso? Claro, se va a revisar, desde foja cero se revisa el expediente en el Tribunal Supremo, para ver dónde está, si se ha cumplido el debido proceso, ¿no? Si se ha cumplido los plazos. Ya. Entonces, si se ha cumplido los plazos. ¿Y cuánto tiempo ha tardado ese expediente en ir hasta el recurso de casación? ¿No es cierto? Perfecto, perfecto, doctora. Entonces, usted me está hablando de que hay que cumplir con todo el proceso de revisión. Doctora, en un minuto, porque ya los tiempos me están cerrando, me tengo que ir. ¿Cómo se podría hacer desde el Tribunal Supremo de Justicia para darle una solución integral a la justicia? En un minuto, por favor. Desde el Tribunal Supremo de Justicia, en función a las características y las funciones que nos compete de acuerdo a la jurisdicción y competencia, fundamentalmente es revisar los fallos de los jueces, si estos están fundamentados, si estos están respaldados con la norma y si no es así, revocar estos fallos para que el pueblo aprenda y empiece a creer en la justicia, porque eso es lo que quiere el pueblo, quiere creer en la justicia, no en falacias de sentencias que lastimosamente no tienen un contenido jurídico. Entonces las sentencias tienen que estar argumentadas, fundamentadas y legalmente con bases fundamentales que estén dentro del marco de la Constitución y la normativa. Gracias, doctora. En un minuto, doctor César, ¿cómo se puede hacer desde el Tribunal Supremo de Justicia para resolver el tema de la justicia? Hay que luchar contra la retardación de justicia planteando una nueva reingeniería del Poder Judicial. Yo creo que hay desinstitucionalización del Poder Judicial, porque no van a los cargos de auxiliares de la Administración de Justicia gente capacitada. Y lo digo con absoluta franqueza, porque va el amigo del magistrado, el que lo ha apoyado. ¿Cuántos funcionarios del Tribunal Supremo han rendido exámenes para ocupar un cargo ahí? No hay institucionalización del Poder Judicial. Nosotros tenemos que institucionalizar el Poder Judicial. Desde la cabeza. Los mismos magistrados tienen que mostrar capacidad, Susana. Así es. Hace un momento decía usted, 20 asistentes. ¿Los asistentes hacen y los magistrados firman? ¿O el magistrado tiene que redactar los fallos? Así es, doctor. El magistrado, nosotros estamos de acuerdo con usted que el magistrado debería ser el que redacte. El que personalmente es imposible. Vea qué es lo que está sucediendo. Es imposible, Susana, sí, que sea el subalterno el que te lo haga y vos firmas. Para eso, pues mejor contratemos 200 ayudantes y un solo magistrado del Tribunal Supremo. De sellador.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Virginia. Muchísimas gracias, doctora Rosemary. Muchísimas gracias, doctor César. Les deseamos mucho éxito el siguiente domingo. Aquí está la gente, la papeleta de votación. El siguiente domingo, la elección judicial. Hay el tema departamental que está acá en una planilla y el tema nacional. En el caso departamental se elige Tribunal Supremo Constitucional, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia en los nacionales, pero ya son temas que en ATV se han explicado y participe, su derecho democrático, votar conmigo hasta el siguiente domingo para ver cómo salen los resultados de esta elección judicial. Muy buenas noches, quédese en la programación de esta casa, no es hotel. El próximo domingo a las 8 de la noche, no estamos estas semanas en horarios normales. Muy buenas noches.